La cultura mixteca o civilización mixteca fue una de las antiguas culturas precolombinas mesoamericanas, antecesora del actual pueblo mixteca mexicano. Floreció al sur del actual territorio de México. Su época de esplendor terminó en el siglo X, pero el pueblo mixteca sobrevivió hasta su encuentro con los conquistadores españoles en el siglo XV. La cultura mixteca compartió muchos rasgos con sus vecinos zapotecos, junto a quienes se llamaban a sí mismos como pueblo de la lluvia. Sin embargo, cada una de estas culturas emprendió su camino distinto a medida que se integraban a la compleja red de las relaciones pan-mesoamericanas de la época. Su apogeo fue durante el periodo clásico mesoamericano, 200 años después de Cristo, hasta el 900. El mismo estuvo de algún modo vinculado al de importantes centros urbanos como Teotihuacán y Monte Albán. A juzgar por los rastros arqueológicos, su decadencia se produjo debido a un proceso de balcanización de la zona, o sea, de desintegración en culturas aisladas y enemistadas. Esto los hizo vulnerables a la presión de parte del Imperio Azteca y luego de los conquistadores españoles. La cultura mixteca ocupó durante su historia el territorio conocido como la Mixteca, Ñuc-Zahuic, en su lengua, País de la Lluvia, ubicado en el sur de México, en el territorio de los actuales estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero. Se trata de una región montañosa que esta cultura ocupó en dos zonas distintas: la baja, noroeste de Oaxaca y suroeste de Puebla, y la alta, noroeste de Guerrero y oeste de Oaxaca. Los mixtecas compartieron muchos rasgos con otras culturas mesoamericanas, como la maya y la mexica, azteca, incluidos muchos elementos mitológicos y su culto a la divinidad solar. Sin embargo, la religión mixteca se caracterizó por ser animista y su deidad protectora era Zahui, personificación de la lluvia, cuyos atributos en muchos sentidos se asemejan a los del Tlaloc de los teotihuacanos y toltecas. Otra deidad importante era la del fuego, especialmente en la Baja Mixteca. Se sabe que los mixtecas veneraban a sus dioses con sacrificios humanos y animales. Sus líderes religiosos tenían una posición jerárquica dentro de la sociedad, que por lo demás era fundamentalmente militarista. Los mixtecas incluso desarrollaron sus propias estrategias bélicas, sus propias armas y fueron tenaces guerreros. Esto se evidencia en su arte cerámico, mucho del cual se conserva todavía en abundancia, y sus estatuillas metálicas. El idioma de esta cultura era el protomixtecano, del cual derivan las lenguas mixtecas, aún habladas en el sur de México. Como la mayoría de los pueblos mesoamericanos, la economía mixteca se sustentaba mayormente en la agricultura. Sus cultivos más importantes eran el maíz, el frijol, el chile y la calabaza, y de productos no alimentarios como el algodón y el cacao, en las regiones donde el clima lo permitía. Sin embargo, su cultura se enfrentó constantemente al abrupto relieve y la escasez de agua, típicos de la región, por lo que se desarrollaron en un sistema de cultivos en terrazas, llamados Coc-Yu. Extraían el caliche de minas cercanas y consumían la carne de guajolotes, que es el pavo salvaje. También criaban cochinilla, una especie parásita del nopal, y practicaban la pesca eventual en las costas del Pacífico. Junto a otros pueblos mesoamericanos, los mixtecas participaron en la vasta red de comercio de la región, siendo importantes productores de metales, como la magnética. En cuanto a la organización mixteca, fue señorial. Generalmente otorgaban a sus líderes militares el gobierno de los aspectos civiles y económicos. Algunos de los reinos mixtecas más importantes fueron los fundados en el siglo X bajo el gobierno de Ocho Venado, Garra de Jaguar, un célebre cacique de la costa, que inició un habido proceso expansionista. Los mixtecas dejaron tras de sí una importante evidencia arqueológica, así como un aporte significativo al imaginario actual del sur de México. De todo ello, puede destacarse la artesanía cerámica, decorada con múltiples colores. La artesanía mixteca fue abundante y llamativa. La orfebrería, a pesar de ser poco desarrollada en la región, los mixtecas cultivaron la orfebrería,
especialmente el trabajo del oro, que llamaban excremento de los dioses, y que manejaban en aleaciones tallados y piezas martilladas. El Día de los Muertos. Si bien esta tradición célebre de la cultura mexicana no tiene un único progenitor, se piensa que los mixtecas podrían haber contribuido a su preservación, ya sea como una costumbre propia o como herencia o contagio de otros pueblos prehispánicos de la región. Y los códices mixtecos. Se conservan diversos códices de la literatura mixteca, en la que se detallan las genealogías de las familias más importantes sobre un cuero de piel de venado. Este es quizá uno de los aportes más importantes de esta cultura al legado arqueológico mesoamericano.